to go down. Easy now, no need to go down. Rocked up, run back, that's where we're from. Whoop whoop, when you run, come around. Cause now you're the talk of the town, yeah. Now you're the talk of the town, yeah. Now you're the talk of the town. Whoop whoop, when you run, come around. Whoop whoop, when you run, come around. Cause now you're the talk of the town. Whoop whoop, when you run, come around. Muy bien, vamos a iniciar con el siguiente tema, funciones trigonométricas. Las más comunes que nosotros utilizamos que son seno, coseno y tangente. Mi nombre es Luis Gustavo Rivas Martínez, estudiante de la carrera de profesorado de enseñanza media en matemática y ciencias contables. Vamos a hablar directamente de este tema, de las funciones trigonométricas. Decimos entonces, en primer lugar, recordando que la trigonometría es una de las ciencias más antiguas ya conocidas por las culturas orientales y mediterráneas precristianas. No obstante, la sistematización de sus principios y teoremas se produjo solo a partir del siglo XVI, para incorporarse como una herramienta esencial en los desarrollos del análisis matemático moderno. Su definición, acá dice que las funciones trigonométricas son las funciones determinadas con el objetivo de extender las definiciones de las razones trigonométricas a todos los números reales y complejos. Estas usualmente incluyen términos que describen la medición de ángulos y triángulos, tal como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las funciones trigonométricas son de gran importancia en física, astronomía, cartografía, náutica, telecomunicaciones, la representación de fenómenos periodísticos. ¿Qué quiere decir? Que esta no solamente la podemos utilizar en las matemáticas, sino que también tiene su importancia en otras ramas o ciencias, como es la física, en astronomía, en la cartografía, en la náutica, entre otras. Y también que esta se utiliza únicamente en triángulos rectángulos. Como veíamos anteriormente, los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto de 90 grados y tiene tres partes, ¿verdad? Acá podemos observar que la línea inclinada del triángulo rectángulo se llama hipotenusa y depende la ubicación del ángulo. Acá tengo yo el ángulo alfa. Vamos a encontrar de su lado opuesto, como lo vemos acá, el cateto opuesto, y la otra parte que está adjunta, ¿verdad?, al ángulo alfa se llama cateto adyacente. Pero esto depende de la ubicación del ángulo alfa o beta o gamma, que en este caso nosotros podamos representar. Tomemos en cuenta que acá tenemos un ángulo recto, entonces este ángulo recto siempre va a existir, y el ángulo recto del lado opuesto siempre va a tener lo que es la hipotenusa. Aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta. El lado opuesto al ángulo recto de 90 grados se denomina hipotenusa y los otros dos lados son los catetos. El cateto opuesto es el que está frente al ángulo alfa, y el cateto contiguo o adyacente, lo podemos encontrar de las dos formas, contiguo o adyacente, es el otro cateto, es decir, el que está en contacto directo con el ángulo, ¿verdad? Entonces tomemos en cuenta que el ángulo que tenga contacto directo con un lado del triángulo rectángulo va a ser el lado adyacente. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Las más utilizadas y las más comunes dentro de las funciones trigonométricas, en este caso decimos que son seno, coseno y tangente. Son las que por lo general se utilizan mayor y con mayor frecuencia. Tenemos sus fórmulas.
Las razones trigonométricas del ángulo se definen de la siguiente fórmula. Seno, decimos que seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividida la hipotenusa. En este caso decimos B dividido C. Coseno, decimos el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividida la hipotenusa. A y C. Tangente del ángulo decimos que es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. En este caso decimos B dividido A. Cosecante decimos que es igual a hipotenusa dividido el cateto opuesto. Secante es igual a la hipotenusa dividido el cateto adyacente. Y por último tenemos cotangente, que es igual a decir cateto adyacente dividido cateto opuesto. Algo que hay que tomar en cuenta también es de que no solamente buscamos o utilizamos estas fórmulas para hallar los lados de un triángulo rectángulo. También lo utilizamos para hallar el ángulo que se esté buscando y ver los lados que tenemos resueltos. Por ejemplo, si queremos buscar este ángulo y tenemos el cateto adyacente y la hipotenusa, vamos a utilizar también las mismas fórmulas que se presentan acá, ¿verdad? Se utilizan las mismas fórmulas. Acá yo les demuestro en este triángulo que si el ángulo está en este lado de acá, este ángulo que denominemos alfa, vamos a tener en cuenta que el lado que está frente a este ángulo es el cateto opuesto y el que está adjunto a este ángulo es el cateto adyacente. La hipotenusa nunca va a cambiar. Muy bien, como les decía acá, los ángulos, si el ángulo lo encontramos en esta parte de acá, va a haber un cambio de los catetos. ¿Por qué? Porque el que está enfrente es el cateto opuesto y el que está adjunto pasa a ser el cateto adyacente. Entonces acá yo quiero que ustedes pues puedan observar esta variación, ¿verdad?, de los catetos para identificar y también para hallar el ángulo. No solamente nos sirve para hallar el ángulo, sino también nos sirve para identificar las partes en la aplicación de ejercicios. Vamos a ejercicios de aplicación de los triángulos. Veamos el ejercicio número 1. Se desea sujetar un poste de 20 metros de altura con un cable que parte de la parte superior de la misma hasta el suelo, de modo que forme un ángulo de 30 grados. Calcular el precio del cable si cada metro cuesta 12 quetzales. Muy bien, acá nos estamos viendo la forma gráfica. En la forma gráfica dice de que el poste tiene una altura de 20 metros y que del poste sujeto hasta el suelo se está formando un ángulo de 30 grados. Vamos a hallar el largo, ¿verdad?, de este cable que está acá, y vamos a calcular también acá el precio del total, ¿verdad?, que se gastaría si cada metro vale 12 quetzales. Entonces vamos a la aplicación del mismo. Vemos acá que tenemos 30 grados y vamos a ubicar los lados. En este caso el 30 grados me está indicando que en la parte de enfrente tengo el cateto opuesto. ¿Qué fórmula voy a utilizar? En este caso voy a utilizar seno del ángulo, cateto opuesto dividida la hipotenusa. Entonces decimos seno de 30 grados es igual a 20 metros dividida la hipotenusa. Acá hacemos una transposición de términos. Esta hipotenusa, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Decimos entonces entre paréntesis seno de 30 grados hipotenusa por la hipotenusa es igual a 20 metros. Ahora hacemos de nuevo una transposición de términos para despejar en este caso nuestra variable, que es la hipotenusa, ¿verdad? Es esta que tenemos acá, o sea que es el lado que queremos encontrar.
Decimos entonces que la hipotenusa es igual a 20 metros dividido, porque este está multiplicando, pasa dividiendo, seno de 30 grados. Vamos a resolver entonces. La hipotenusa es igual a 20 metros y vamos a hallar a cuánto equivale seno de 30 grados. En este caso voy a mi calculadora. Las funciones trigonométricas las encontramos en la parte de acá. Aquí encontramos nuestras funciones trigonométricas y decimos seno de 30 y cerramos. Acá nos está dando que esto es igual a 0.5. Entonces quiere decir que acá voy a dividir 20 dentro de 0.5. Hacemos nuestra división. 20 dividido dentro de 0.5 es igual a 40. La hipotenusa en este caso es igual a 40 metros. Esta sería nuestra respuesta de hallar el largo del cable. Pero la pregunta nos dice calcular, ¿verdad? Calcular el precio del cable si cada metro cuesta 12 quetzales. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que multiplicar 40 por 12 para saber cuál es el precio total del cable. 40 por 12 es igual a 480. Entonces decimos acá que es igual a 480 quetzales. Y estas serían mis dos respuestas, ¿verdad? Pero debemos de agregar una respuesta escrita. Y decimos entonces que el largo del cable es de 40 metros y el total es de 480 quetzales. Esa sería mi respuesta del problema. Vamos entonces al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos indica: calcula la altura de la torre si nuestro personaje está a 7 metros de la base de la torre. El ángulo con el que está observando la cúspide es de 60 grados y sostiene el artilugio a una altura de 1.5 metros. Veamos acá las dos gráficas, porque acá debemos de analizar nuestro procedimiento. Dice de que este personaje, ¿verdad?, está mostrando un artilugio hacia la torre. La torre no sabemos cuál es la altura, porque acá nos está preguntando calcular la altura de la torre. Si este personaje donde está el artilugio, acá tiene un ángulo de 60 grados y él sostiene una altura de 1.5 metros. Entonces acá veamos este triángulo. Está la imagen del problema, pero también está el triángulo. Está 60 grados, tengo el lado A, B y C. Él mide 1.5 metros y él está a una distancia de 7 metros. Vamos a hallar la altura, ¿verdad? Vamos a hallar la altura. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Como vemos acá, ya representado, decimos que tiene, en primer lugar, vamos a identificar qué función trigonométrica vamos a utilizar. Si el ángulo que está acá, el ángulo me está representando el cateto opuesto y conozco el cateto adyacente porque él está a una altura a una distancia, de 7 metros. Conozco el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica voy a utilizar? Voy a utilizar tangente. Decimos entonces
Tangente de 60 es igual al lado B, que no conocemos, dividido dentro de 7 metros, porque es la distancia que está el cateto adyacente. Luego decimos tangente, hacemos una transposición de términos, este está dividiendo, va a pasar multiplicando. Tangente de 60 es igual a 7 por 7 es igual a B. Hacemos nuestro procedimiento en nuestra calculadora. Tangente de 60 grados es igual, y acá tengo mi numeración, ¿verdad? Decimos entonces que la tangente es igual a 1.73 2050 88 por 7 es igual al lado B. Multiplicamos esto por 7 y tenemos como respuesta que el lado B es igual a 12.12 metros, ¿verdad? Porque es la unidad que estamos utilizando. Pero si analizamos el problema, estaríamos hablando, y me voy a regresar acá al ejercicio, que estamos hablando que estamos encontrando la altura de aquí, de este punto hacia acá, y nosotros queremos saber realmente cuál es la altura de la torre. ¿Qué nos haría falta? Sumar la altura de este personaje. Entonces decimos 12.12 más 1.5, tendríamos como resultado que la altura de la torre es igual a 13.62 metros. Acá debemos de analizar cada problema que se nos plantee para la resolución. Decimos entonces la altura de la torre es de 13.62 metros. Veamos el último ejercicio, el ejercicio número 3. Un alambre que sostiene a un poste, dice, mide 640 metros. ¿A qué distancia? Hallar, dice, a qué distancia se encuentra el poste hasta el punto final del alambre si este se eleva a un ángulo de 37 grados. Acá vemos la gráfica. Esta es el alambre que mide 640 metros. Tiene un ángulo de 37 grados. Y vamos a hallar en este caso la distancia en que se encuentra el poste hasta este punto. Entonces, veamos acá. Decimos entonces, ubicamos en primer lugar qué fórmula vamos a utilizar. Tengo la hipotenusa y en este caso estoy redondeando acá que tengo mi ángulo y voy a buscar el cateto adyacente. Entonces, observando nuestras fórmulas, vamos a utilizar la función de coseno. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividida la hipotenusa. Decimos entonces, coseno de 37 es igual al lado B dividida la hipotenusa, que es igual a 640 metros. Coseno de 37, hacemos transposición de términos. Este está dividiendo, pasa multiplicando. Coseno de 37 grados por 640 metros es igual a B. Muy bien, hagamos nuestra operación. Coseno de 37 grados es igual a, decimos entonces, acá abrimos paréntesis, 0.7986 3551 por 640 metros es igual al lado B.
Multiplicamos esto por 640 metros y tenemos que la distancia o el lado B es igual a 511.13 metros. Esa sería la distancia. Entonces colocamos nuestra respuesta. La distancia es de 511.13 metros. Y es importante que resaltemos, ¿verdad? En este caso, que coloquemos siempre nuestra respuesta del problema que se dio. Ahora bien, veamos estos problemas y vamos a hallar ahora los ángulos de los siguientes ejercicios. Decimos entonces que para hallar los ángulos de los siguientes ejercicios voy a iniciar con este. Veamos entonces. Acá tengo 6, 8 metros y acá tengo el ángulo que yo deseo buscar, ¿verdad? Este es el ángulo. Veamos qué lados tengo para poder trabajar. Tengo la hipotenusa y acá estoy indicando que tengo el cateto opuesto. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? Voy a utilizar seno del ángulo, que es igual al cateto opuesto dividida la hipotenusa. Cateto opuesto, que sería 6 dividida la hipotenusa. Veamos cómo quedaría acá nuestra operación. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividida la hipotenusa. Hacemos nuestra división, pero también acá, antes de, hay que hacer una transposición de términos, porque lo único que estoy buscando es mi ángulo, ¿verdad? Entonces decimos que el ángulo es igual al inverso del seno de 6 dividido dentro de 8. Y lo hacemos en nuestra calculadora. 6 dividido dentro de 8 es igual a, coloco acá inverso de seno, 0.75. Ahora vamos a aplicar el inverso para sacar nuestro ángulo. ¿Y cuál es el inverso? En este caso utilizamos shift y seno. Se dan cuenta que aparece el inverso de seno de 0.75 y nos da esta numeración. Pero recordemos que estamos buscando ángulos, entonces tenemos esta función de ángulos, minutos y segundos para saber cuál es la respuesta de este ángulo. Decimos entonces que esto es igual 48 grados 35 minutos 25.36 segundos, la cual me estaría indicando que esta es mi respuesta, ¿verdad? Veamos el siguiente, ¿verdad? Voy a hacer este. Vamos a colocar este como número 2. Vamos a resolver este ahora. Pero si se dan cuenta, aquí ya no tengo hipotenusa, sino tengo otras partes del triángulo rectángulo. Tengo el cateto opuesto, que es el que está acá, y tengo el cateto adyacente. Decimos entonces cateto opuesto y cateto adyacente. Voy a utilizar la tangente del ángulo. La tangente del ángulo es igual al coseno al cateto opuesto, que sería 12, dividido el cateto adyacente, que sería 19. Tangente del ángulo es igual. Bueno, vamos a pasar acá a la otra. Hay que hacer también de igual forma una conversión, ¿verdad? Una de datos, porque solo estoy buscando el ángulo. Y como es la tangente, colocamos la inversa de la tangente, que es igual a de 12 dividido 19.
Vamos a nuestra calculadora. Muy bien, vamos a nuestra calculadora entonces. 12, ¿verdad? En este caso decimos 12 porque es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente, dividido 19 es igual a, tendríamos esta numeración. Acá podemos aplicar de una vez la inversa, ¿verdad? Shift de tan, porque es tangente de la respuesta anterior, nos da como resultado que el ángulo es igual a 32 grados 16 minutos 32.32 segundos. Y esta es la respuesta del ángulo que yo estaba buscando. Veamos la siguiente, la número 3. En este caso nos damos cuenta que tengo el cateto adyacente y que tengo la hipotenusa encontrada. Entonces, para trabajar cateto adyacente, hipotenusa, vamos a utilizar coseno del ángulo. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que es igual a 6 dividido 9, que es la hipotenusa. De igual forma, hacemos nuestra transposición de términos. Coseno, la inversa del coseno, dividido, acá sería 6 dividido 9. Y este procedimiento, como les decía, lo podemos hacer de una vez. 6 dividido dentro de 9 es igual a 0.666666 y aplicamos el coseno o la inversa del coseno de esta operación y tendríamos como resultado el ángulo es igual a 48 grados 11 minutos 22.87 segundos. Esa sería mi respuesta del ángulo que estoy buscando. Y estas son las funciones que nosotros podemos utilizar, todo lo que podemos encontrar, ¿verdad? De las funciones trigonométricas. Espero les haya gustado el video y nos vemos en una próxima. La mejor de la mañana tenga cada uno de ustedes. Vamos a hablar acerca de los triángulos. Mi nombre es Luis Gustavo Rivas Martínez, soy estudiante del profesorado de enseñanza media en matemática y ciencias contables. Y vamos a iniciar con nuestra explicación del día de hoy. Los triángulos. ¿Qué son los triángulos? Un triángulo es un polígono que tiene 3 lados. También podemos definirlo como el área cerrada por 3 rectas. Además de tener 3 lados, un triángulo también tiene 3 ángulos y 3 vértices. ¿Cuáles son las partes de un triángulo? En primer lugar, tenemos los lados. Tiene 3 y son las rectas que forman el polígono. También tiene vértice y esto también tiene 3 y son cada uno de los puntos donde se unen 2 lados. Luego tenemos ángulos. Los ángulos tiene 3 y son las aberturas que se forman al unirse 2 lados. Los triángulos, acá vemos las partes de los triángulos. En primer lugar decimos que tiene vértices. Los vértices son los que nosotros encontramos en cada uno de los puntos. En este lado, ¿verdad? De donde se une, aquí está el vértice A, el vértice B y el vértice C. También decimos que tiene 3 ángulos. En este caso tenemos el ángulo, tiene aquí un ángulo, aquí tiene el segundo y aquí tiene el tercero. Y también indicamos que tiene 3
lados, ¿verdad? En este caso nos damos cuenta que también posee 3 lados. Entonces, todo triángulo está formado por 3 lados, por 3 vértices y por 3 ángulos. Pasamos a la siguiente. Tipos de triángulos. Antes de empezar a ver los diferentes tipos de triángulos debemos decir que estos se clasifican según la medida de sus lados o la amplitud de sus ángulos. Un esquema de esto podría ser tipos de triángulo. Número 1, clasificación de triángulos según sus lados. Este se divide en triángulo equilátero, isósceles, escaleno. Y tenemos también la clasificación de los triángulos según sus ángulos. En este caso decimos que según sus ángulos son triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Entonces vamos a conocer más a fondo estos tipos de triángulos. Veamos el siguiente. El primero es el triángulo equilátero. Acá tenemos algunas de sus características que son las más importantes. Todos sus lados son iguales, tienen que tener la misma medida y todos sus ángulos también son iguales, ¿verdad? Esas son algunas características de los triángulos equiláteros. Triángulo isósceles. Tiene 2 lados iguales y uno no. Acá si nos damos cuenta, vemos este triángulo isósceles que tiene 2 lados iguales y uno no. Igual acá, este tiene 2 lados iguales y uno no. De igual forma acá, ¿verdad? Tenemos 2 lados iguales y uno que no es igual. El triángulo escaleno. Este tipo de triángulo son los que tienen todos sus lados de diferente tamaño o de diferente longitud, totalmente diferentes, ¿verdad? Acá si nos damos cuenta, en este primer ejemplo, los 3 son diferentes lados, tienen diferentes medidas, entonces ese es un triángulo escaleno. El triángulo rectángulo, en este caso, un triángulo rectángulo es aquel que en su interior tiene un ángulo de 90 grados. Acá vemos que su interior tiene un ángulo formado de 90 grados. En este caso, pues acá estaríamos hablando que se cumple el teorema de Pitágoras, según el cual la suma de la longitud de cada uno de los catetos al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa, ¿verdad? La hipotenusa es la que está de forma inclinada. Entonces, este es un triángulo rectángulo que lo podemos encontrar y que tiene algunas de sus, acá, ¿verdad? Tiene algunas características específicas, y es aquí donde se aplica no solo el teorema de Pitágoras, sino también las funciones trigonométricas que veremos más adelante. El triángulo acutángulo, este dice que todos sus ángulos son agudos, o lo que es lo mismo que miden menos de 90 grados. Quiere decir que en el interior de este triángulo acutángulo todos sus ángulos deben de ser menores a 90 grados. Tendríamos también el triángulo obtusángulo. Tiene un ángulo obtuso, o lo que es lo mismo, un ángulo mayor que 90 grados. Este triángulo obtusángulo quiere decir que en su interior tiene un ángulo mayor a 90 grados. En este caso podemos observar acá que en este punto, y siempre va aquí en estos puntos, tenemos que hay un ángulo mayor que 90 grados. Quiere decir que este es un triángulo obtusángulo. Vamos a hablar un poquito más acerca del triángulo rectángulo, porque es el tema de interés de este módulo. Dice que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo interior que es recto, es decir, que mide 90 grados. Y vamos a ver los elementos del triángulo rectángulo. Basados en la imagen, en esta imagen que presentamos acá, decimos que el triángulo rectángulo tiene los siguientes elementos.
que es importante que nosotros los conozcamos para entender más adelante lo que vamos a trabajar. Tiene 3 vértices. Acá vemos nosotros que tiene el vértice A, el vértice B, A, B y C. Y también tiene lados. Y tiene 3 lados exactamente. Este tiene 3 lados. ¿Y cuáles son estos lados? Decimos acá el lado A y B, el lado B y C y el lado AC, ¿verdad? Aquí encontramos los lados. Donde AC, acá nos damos cuenta, A y C es la hipotenusa y los lados AB y BC son los catetos. En su interior tiene 3 ángulos, ¿verdad? En su interior este tiene 3 ángulos. Un primer ángulo que lo vemos formado en la parte de acá, que mide exactamente 90 grados. Y también tiene en su interior otros 2 ángulos que vemos en la parte de acá, que estaríamos hablando del este ángulo de 90 grados se denomina ángulo alfa, y tenemos acá el ángulo beta y el ángulo gamma, ¿verdad? Son 3 de los ángulos. Los 3 deben de sumar 180 grados, es algo que debemos de tomar en cuenta. Y los ángulos exteriores que vemos acá, que de igual forma se representa un ángulo de 90 grados, el ángulo beta también y el ángulo gamma. Son los ángulos que encontramos acá. Entonces, algo que hay que notar es, en este caso, que si sumamos, vean pues, si sumamos acá, el ángulo B con su ángulo de acá, tiene que tener una sumatoria de 180 grados. Acá de igual forma, como es 90 y 90, tiene 180. Y este ángulo, el gamma que está acá con el ángulo de afuera, también tiene que sumar 180 grados. Estas son algunas de las características de los triángulos rectángulos para que nosotros los podamos tomar en cuenta, y que es importante conocer también, no solamente su clasificación, sino en su relación con la matemática.